La iglesia de Santiago en la antigüedad era un templo de grandes dimensiones, de estilo visigodo con ábsides rectos y planta de cruz. Su primera reconstrucción es posible que se deba a las incursiones moras del año 924, ya que en las crónicas musulmanas se detalla cómo varias casas de Sangüesa fueron presa del fuego enemigo. Iniciando la restauración del templo en su ubicación original, se construyó el ábside central semicircular en base a un románico que se hacía presente en nuestra tierra, quedando del ábside visigodo un pequeño lienzo tras el retablo. El exterior del nuevo ábside fue construido de estilo románico, siendo las ventanas decoradas con puntas de diamante. Un desarrollo similar podemos ver en la iglesia de Santa María de Zamora, donde tras la destrucción del antiguo templo del siglo VIII fue reconstruida en el XII bajo el románico, salvaguardando el ábside del evangelio anterior y revistiendo el epistolar de un nuevo lienzo. En su unión con el presbiterio se levantaron dos pilares gemelos en cada lado, como soporte a la bóveda superior y decorados con cornisa de ajedrezado. A los antiguos pilares de sección cuadrada se les añadieron molduras laterales de tambor, como los que podemos ver en la actualidad en San Pedro de Aybar o en la Catedral de Jaca. Posteriormente fue construida una nueva portada con arcadas de medio punto abocinadas, modelo que perduró hasta finales del siglo XII. En el muro sur se construyó otra portada de doble arco. A los lados de la portada se construyeron dos ventanas de estilo románico, si bien al igual que la portada de un románico más avanzado que las que encontramos en los ábsides y con diferente decoración. Una obra de calidad que llevó su tiempo, aunque una vez finalizada volvió a ser destruida, posiblemente durante el asedio que sufrió la villa en 1143. Nuevamente fue reconstruida, pero esta vez bajo una nueva orientación, marcando el centro de bóvedas en un eje este-oeste al uso de la época. El primer gran refuerzo se efectuó al macizar el muro de separación entre el ábside izquierdo y el central, manteniendo por el norte la línea original y por el sur la marcada con el nuevo trazado. Sobre este muro se edificó de manera pronta una espadaña para las campanas, ya que durante toda la construcción el conjunto de ábsides fue la única construcción techada donde se continuó oficiando culto. Buscando la nueva línea, el ábside izquierdo fue reubicado 3,5 metros más adelante de su situación original, alineándolo al nuevo eje dentro de la nueva estructura. Antes de realizar el revestimiento de la zona descarnada por este desplazamiento, se retiró la decoración exterior de la ventana norte del ábside central, reutilizándola en el interior del ábside izquierdo. El desconcierto actual en su forma se debe al uso de elementos convexos añadidos a una superficie cóncava y la dificultad que esto conlleva. Exteriormente, las ventanas resultantes a esta modificación las podemos ver como pequeños orificios, siendo la del ábside mayor la que encontramos tapiada en el inicio del muro de refuerzo, encontrando la del ábside menor dentro de la sacristía. El ábside derecho fue macizado en su totalidad, al construir en su interior la escalera de caracol que daría acceso al torreón defensivo. Si bien le restaron varios grados con el revestimiento exterior, puede apreciarse a simple vista que su línea difiere de la línea maestra. Su ventana se mantiene en la actualidad como la única original del antiguo templo. Tal fue el grosor final de este macizado que exteriormente su cubierta se asemeja a la de una de las capillas, siendo en realidad la mayor superficie de piedra maciza de nuestra ciudad. La ventana resultante de la suma de refuerzos mantiene la línea del templo original. El ábside mayor fue revestido en sus dos caras, añadiendo en la capa interior la decoración externa con el mismo resultado antiestético que hemos apreciado en el ábside izquierdo, dada su condición de elementos convexos. El perímetro exterior se realizó en base a la anchura de la fachada original, restándole 70 centímetros en la planta inferior, viéndose obligados a desviar ligeramente el muro sur para encontrarlo con su ábside, anclado en su posición original. Este recorte se realizó con la intención de reutilizar la portada original, pero con una nueva estética, bajo el nuevo estilo que se iniciaba en esta segunda reconstrucción, el gótico.
Con tal fin, el eje de la portada fue desviado 35 centímetros sobre el eje de bóvedas, restándole un total de 70 centímetros. La rapidez de esta reconstrucción se hace patente en el encuentro entre arcadas, llevando cada una diferente línea siendo rematadas con fragmentos impropios de una portada de esta calidad. Idénticas ejecuciones pueden verse en templos como el de San Andrés de Saraso, provincia de Burgos. En esta actualización, los capiteles románicos de la estructura anterior que mostraban mayor deterioro fueron sustituidos por nuevos capiteles con motivos vegetales, pudiendo encontrar los originales reutilizados como piezas de relleno en estructuras posteriores. La orientación de las naves también tuvo su reajuste, pudiendo comprobar cómo en el lado izquierdo la línea del pilar nace exacta hacia el ábside reubicado, pero viendo cómo el fuste de la derecha se inició con un desplazamiento original de 20 centímetros sobre el centro de portada, dando simetría a la nave derecha y no a la central. Llegados al capitel, reconsideraron esta medida decidiendo finalmente mantener la simetría de la nave central en detrimento de la derecha, instalando ahora el capitel con 50 centímetros más de separación desde el eje de portada. La diferencia de medida en el exterior fue aprovechada para incluir en el lado derecho de la portada una escalera de caracol para el acceso al paseo de ronda. Como última actuación para la planta baja, se construyeron los muros del presbiterio en una nueva obra de macizado, rematando estos muros con pilares fasciculados de tambor semicircular a derecha, centro e izquierda, y 2 baquetones intermedios a cada lado. En el ábside derecho esta operación se les presentó arriesgada tras el macizado de su muro externo, al que sumada la diferencia de anchura de su nave, hacía de su ejecución un cierre casi total del ábside. La solución fue la construcción del pilar fasciculado con un baquetón menos a la derecha, y comenzando el tambor derecho en altura, ganando así los 70 centímetros necesarios. Los pilares de la nave central fueron una innovación para su tiempo, siendo su fábrica de sección circular. No tardaron las ampliaciones a esta nueva construcción, siendo la primera de ellas la capilla de la Virgen de las Nieves, de la que podemos contemplar aún su fábrica inicial con tejado a 2 aguas y bóveda de cañón reutilizada en el interior. Continuaron por el lado norte las ampliaciones, esta vez para el actual baptisterio. La primera sacristía es de construcción temprana, contando con un primer acceso desde el lado este. Para comunicarla con el altar, fue horadado un pequeño túnel en el lateral derecho del ábside mayor. El antiguo baptisterio fue construido en la fachada principal como añadido, siendo necesaria la apertura del flanco izquierdo del que se retiró su ventana románica. Ventana que en la actualidad podemos ver reubicada en la primera bóveda de la nave central. Tras la instalación del nuevo retablo se practicó un camarín desde la urna de la Virgen de Belén hacia esta sacristía, reventando la ventana central del ábside. Una a una fueron construyéndose el resto de capillas, y tras la instalación del coro fue realizada una nueva escalera en el flanco derecho de portada, obra que se culminó con la construcción del atrio. En el lado sur la más destacada fue la capilla de San Román. La nueva sacristía se construyó cerrando la separación entre la primera sacristía y el ábside izquierdo, realizando un nuevo túnel para acceder al presbiterio, esta vez en el lado norte del ábside, lapidando el acceso anterior, así como la puerta exterior original, siendo la última construcción la dedicada a la recepta del diezmo, para la que se reutilizaron los arcos románicos retirados de la portada lateral. Finalmente, en las reformas efectuadas en los años 60 del pasado siglo, fue derribado el atrio y sus añadidos laterales, sepultando la escalera de caracol para dejarnos la portada actual.
Las marcas de cantero han sido fundamentales para comprender las modificaciones llevadas a cabo en Santiago. Hacen que la cronología para las diferentes reconstrucciones se muestre de una manera clara, dándonos como resultado que los canteros que trabajaron en la última fase de Santiago son a su vez los que dieron comienzo a la construcción de Santa María en su parte más antigua, sus ábsides, delatando a Santiago como nuestro templo actual más antiguo. Las marcas constructivas también aportan datos concretos, incluso de lo más singular de nuestro templo. El cambio de línea efectuado entre el primer templo y el actual queda reflejada en esta marca ubicada en el ábside izquierdo, que delata el trazado de ambas líneas en relación al ábside central. Asimismo, las M recurrentes en nuestro templo indican que tanto el ábside sur como el central son anteriores al templo actual, dato reflejado en el omega invertido que lucen. Estas M están ausentes en todo el lienzo norte, ya que este, como ahora sabemos, es construido con esta nueva configuración. Tanto las cruces durmientes como las llaves que podemos encontrar indican la proporción total del templo, con el añadido de que las llaves indican con su diente la ubicación de algo significativo en esta reconstrucción. En el lado sur que marca nuestra llave, fue encontrado en los años 60 del pasado siglo un sarcófago de piedra a 4,5 metros de profundidad, siendo también desenterrados 3 peldaños en el mismo lugar. Tan meticulosos resultaron los canteros al detallar para el futuro esta construcción, que incluso dejaron indicada la diferente proporción entre una nave central simétrica y los 70 centímetros que soporta la nave sur para encontrarse con su ábside. Un ejercicio de ingenio y visión de futuro que pasa desapercibido para la mayoría de visitantes que se han deslumbrado ante nuestra antigua y singular iglesia de Santiago a través de los siglos. Reformas, reconstrucciones y actualizaciones han dejado para nosotros el edificio que podemos contemplar, uno de los emblemas de nuestra ciudad y con una historia más antigua, compleja y apasionante de lo que a simple vista se muestra. Un legado del pasado que podemos disfrutar en la actualidad, en una Sangüesa que se redescubre día a día, sin dejar de ser nuestra Sangüesa de siempre.